Es interesante, estamos de nuevo en el estudio virtual en Buenos Aires, Barracas, de Radiográfica FM 89.3, y estamos en una especie de encuentro internacional, porque tenemos a Natalia en Estados Unidos, a María en la costa uruguaya y a Catalina en Madrid. Es interesante hacer estas cosas, nos sorprende a todos, ¿no? Tal cual. Cosas buenas de la pandemia. Totalmente. Sí, son cosas buenas de este avance de la tecnología. Quería preguntarles, eh, uruguayas por el mundo quizás tengan también ahora una visión del paisito a la distancia en un aspecto que me gustaría preguntarles concretamente. ¿Cómo han vivido ustedes las políticas culturales que ha tenido el gobierno del Frente Amplio en los 15 años de gobierno? ¿Cómo ha repercutido en la vida artística personal de cada una de ustedes y como colectivo? Mira, a nosotras en particular, por ejemplo, somos una de las que hicimos usufructo de uno de los fondos que da el gobierno, que son los fondos concursables, que es esos fondos que comentó Nati, que nos dieron para Archivo X. Y también hicimos una exposición que se llamó Ascendencia a Descendencia, que la hicimos, fue una exposición itinerante por Madrid, por París, Londres y Montevideo y Maldonado se hizo. Y bueno, y eso también tuvo el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, todas esas ayudas obviamente son cosas que a nosotras nos sirven para poder seguir creando y exponiendo, ¿no? Y mostrando lo que hacemos. Después, en cuanto a políticas así en estos 15 años, han habido sí cambios en cuanto a la política cultural en el país. Y bueno, y esos cambios obviamente se han ido creciendo, sobre todo los fondos, las becas, bueno, el apoyo, todo se creó, por ejemplo, Medios que se abrieron, retomó el Salón Nacional, como que hubo tal cual, se creó la Dirección espacios. Nacional de Cultura, entonces eso hizo que centralizara también todo mucho mejor y bueno, se repartiera un poco mejor todo. Pero bueno, sin embargo, tampoco es que es, o sea, se puede hacer más todavía, ¿no? Si bien hubo una mejora, todavía quedan muchas cosas por hacer. Pero bueno, en estos años se han creado todos estos fondos que comentábamos que bueno, han sido importantes para los artistas en Uruguay. No sé si estás al tanto, pero hay diferentes fondos de incentivo, unos que son para el estímulo de artistas, para la creación, que son los FEFCA, y después están los fondos concursables, que son los que están justamente en este mismo momento, está la convocatoria. Son unos fondos que da el gobierno para 7 categorías, que está artes visuales, fotografía, música, y bueno, sí, teatro, hay un montón. Y son 15 millones de pesos que se reparten en las diferentes categorías para entregar esos premios. El tema de todos esos fondos son, claro, un aporte que está buenísimo, pero bueno, obviamente que los seleccionados son algunos y algunas, y entonces no cubriría el total, ¿no? Pero bueno, es mejor que lo que antes había de pronto. Sí, bueno, pero igual un poco siempre hablamos de que hay una precariedad del artista que existe, y si bien hay mejoras, igual yo creo que sigue siendo un poco difícil como artista poder realmente sobrevivir de eso, ¿no? Siempre hay que caer en la docencia o en otro tipo de métodos para poder sustentar como artista. ¿Cómo es la experiencia en España? No, acá la política cultural, el Estado siempre apoyó bastante, hay muchos incentivos, muchos fondos, sobre todo mucho incentivo también de la Unión Europea, donde hay becas de movilidad, se hacen alianzas entre países, Francia, España. O
O sea, acá en realidad yo veo una diferencia impresionante. El Estado está como realmente comprometido y tiene muchos más fondos también, esa es la realidad. Y genera también mucho. Acá se entiende que está el concepto de economía naranja, en la que se entiende que la cultura es algo bueno para el país y para la economía. Y la verdad que se beneficia mucho la economía de la cultura. Entonces, desde los artistas visuales hasta el teatro, hasta la música, todo está, yo creo que está planteado de otra manera. Pero bueno, también ellos vienen con una historia mucho más rica en ese sentido. Se pueden dar esos lujos. A pesar de las crisis fuertes que han tenido, puede mantener A todos estos pesar, incentivos. a pesar de la Sí, crisis, y realmente hay estudios donde comprueban que después de la crisis como que la cultura ha apoyado mucho a que la economía de España y a la identidad de España se afiance, la identidad también en el extranjero, ¿no? O sea, el de España, del español, del producto español que viaja. Hay fondos iberoamericanos que están bastante buenos, son pocos en comparación con los que da la Unión Europea o España, pero bueno, se puede, sí. Sí, María, ¿querías decir algo? no, que lo que iba a acotar es que hablando, viendo esto que decía Cata de Europa, que claro, hay una diferencia muy grande que tenemos, que es el porcentaje de dinero que el Estado le da para cultura, ¿no? O A la sea, cultura, qué sí. porcentaje del presupuesto bruto interno, del PBI, le llamamos en Uruguay, no sé, que se le da a la cultura. Y en estos años ha ido aumentando ese presupuesto, pero en Uruguay es un 0,58%, no llega al 0,6%. Y la UNESCO, que es la que más o menos recomienda un porcentaje para los países para que dediquen a la cultura, es el 1%. Y Europa más o menos, un promedio tiene un 1%, España creo que anda por ahí. ¿Cómo es la cosa Y en entonces, bueno, Estados eso Unidos, también Natalia? es el doble de dinero. Estados Unidos, yo no conozco mucho ni me intro, estoy más en el área académica acá que en el área artística metida, pero eh, hay se maneja mucho por donaciones de privados, o sea, si bien el Estado libera impuestos y como un montón de cosas también, no sé si financia, pero da como estos privilegios, ayudas o no sé qué, hay sobre todo una cultura de la donación, vos vas pasando por todas las salas, tanto en la ciencia como en la academia, y todo tiene un nombre, ¿no? El nombre de alguien que donó ese edificio, que donó tal beca, las posiciones tienen nombre, las becas tienen nombre, todo es a raíz de donaciones de privados. Igual a mí me gustaría comentar dos cosas sobre lo que estábamos hablando, y es que para mí la diferencia que tiene capaz que ver también con estos lugares más hegemónicos dentro del campo del arte es que hay una concepción filosófica y también política que se traduce en lo que es el arte para cada sociedad. Y a mí me parece que con las políticas del Frente Amplio hubo como un dejar de sentir que el arte hay que ayudarlo, y estoy tomando palabras que surgieron como en esta conversación, o que es un lujo. Porque creo que hay históricamente, la precariedad del arte es como internacional y del artista, capaz que no tanto del arte, pero en la sociedad contemporánea hay como es casi, y en Uruguay sobre todo, hasta es un privilegio ser artista. O sea, muy poca gente puede dedicarse a ser artista, porque necesitas comer y el arte no te da como la posibilidad económica de sustentarte si tenés una familia, etc. Entonces yo creo que antes eso era mucho más evidente, ¿no? Y cuando hablamos de esta supremacía, de esta hegemonía, de esta normatividad, lo que estamos diciendo es que era mucho más de privilegiado ser artista que hoy. No sé, esto es mucho más quizá a título personal que de la colectiva. Y hubo una intención desde las políticas del Frente es de democratizar el arte, mismo con los centros culturales MEC. Hoy tenés un centro cultural en cualquier centro urbano con determinada cantidad de gente, hay un acceso, hay un interés de que la cultura sea realmente parte de la sociedad. Y dentro de la cultura estamos hablando de, obviamente, todas las artes, la literatura, la música, la danza, el teatro, etc. Dentro de todo ese paraguas de lo que es la cultura, y que para mí sí hay un antes y un después, pero radical, en lo que es filosófica y políticamente las políticas previas
al 2004 y lo que se ha construido hasta ahora de todos estos fondos que fui nombrando Piti, creo que es un reconocimiento de la importancia cultural, que es lo que Cata decía, que sí hay en Europa, de la importancia que hace a la economía, pero que hace también a la identidad de una nación o de un país o de una comunidad, etcétera. O sea, nos construimos a partir de lo que escuchamos, de lo que leemos, entonces, de alguna manera, dejar eso solamente a quien puede tener el privilegio de hacer arte es pobre para la cultura en general, porque estamos representando un país desde una élite que no es todo el país. Entonces, bueno, yo creo que en eso hay una diferencia, más allá de los fondos concretos y de las becas, que son necesarias, pero no son suficientes, que eso es lo que decía Piti. Y después, algo que nosotros también hemos manejado en la colectiva, es también como esto bueno, el Estado nos ayuda. No, el Estado no nos ayuda, el Estado empieza a reconocer la importancia de la construcción cultural. Y en esto, una de los términos que usamos a veces es un Estado paternalista, ¿no? Bueno, el Estado da como estos espacios, pero también controla, porque al generar las bases y al generar estos premios, te dice más o menos, va orientando hacia dónde quiere también construir como una identidad cultural de su país. Entonces, sí está buenísimo que el Estado se comprometa, está buenísimo que los privados se comprometan, pero también tiene que haber una autonomía de la comunidad artística que tiene que cambiar. Y después dentro de la precariedad de la cultura en general, yo creo que las artes visuales son particularmente dejadas de lado, porque si bien existen todos estos fondos, no hay espacio. Por ejemplo, no sé, en la música hay como muchos espacios donde la gente tiene un trabajo, en la sinfónica, etcétera. Está la Comedia Nacional, donde los artistas y las artistas, claro, en el ballet, donde vos puedes tener una posición y desentenderte, porque tenés un sueldo y se te reconoce como un trabajo. Sin embargo, en las artes visuales eso no existe, ¿no? Tenés que depender, o como decía Cata, de dar clases o de vender tu obra, entonces tenés que ser un poco artista y un poco otras cosas para sobrevivir. Que bueno, eso son discusiones también internas que tenemos dentro de la colectiva. ¿Qué es ser artista? ¿Hasta dónde es tu trabajo de artista? ¿Hasta dónde empieza a ser tu trabajo de otra cosa, de enseñar, de replicar, o de vender, o no sé?